desde Parras hasta Indé, recorriendo Tlahualilo y Cuencamé. En busca de nuestros orígenes, vámonos de Torreón a Lerdo. No somos jueces, solo testigos de la historia. Zona del silencio. Lado A. Sergio Uribe, periodista. Zona de los silencios. Lado B. Luis Anaya, investigador. La zona del silencio, situada en el desierto de Coahuila, es el lecho seco marino de un antiguo mar de Tetis. Ahí hay muchos fósiles conservados por el clima seco del desierto y está lleno de especies únicas. Un lugar misterioso del cual se ha escrito y hablado mucho y se ha llenado hoy de misterios y preguntas. Pero, ¿qué hay de cierto? Ven, acompáñanos. Vamos a preguntar a especialistas y profesionales acerca de todos los enigmas del lugar, del silencio, del magnetismo, de la cápsula de Estados Unidos que ahí cayó, de los meteoritos y los avistamientos OVNI. Te pondremos sus voces en un abanico de opciones para que tú decidas al final si es realidad o mito la zona del silencio. La zona del silencio se encuentra ubicada en lo que se llama el vértice de Trinos, en la unión de los estados de Chihuahua, de Durango y de Coahuila. El vértice de Trinos, justamente en lo que se pudiera denominar entre los paralelos 26 y el paralelo 28. Ahí se ubica justamente la zona del silencio, bautizada entonces por el ingeniero Augusto Harry de la Peña, que él, tengo yo conocimiento que fue el primero que logra detectar que hay un fenómeno de energía que al paso del tiempo que investiga el ingeniero Harry de la Peña, en virtud de que él trabajaba entonces para Peñoles, según me platicó, trabajaba para Peñoles y realizando unas exploraciones que tenía que hacer en esa zona de Ceballos, en el municipio de Mapimí, a 120 kilómetros al norte de Gómez Palacio o de la zona metropolitana de la comarca lagunera. Se ubica la comunidad de Ceballos y ahí está a 40 kilómetros ubicada precisamente lo que es el laboratorio de la Reserva de la Biosfera. Y él narra, el ingeniero Augusto Harry de la Peña narra que realizando las exploraciones para Pemex, en un momento dado no pudo tener comunicación desde su vehículo, de su camioneta hacia su campamento, no pudo tener comunicación y bueno, pues lo consideró un problema de su equipo, el cual repararía posteriormente, lo revisaría, no le encontró fallas y posteriormente se dio cuenta que en algunas partes de esa zona, de esa área, no se propagan las ondas hertzianas. Logra detectar él que no hay una propagación de las ondas hertzianas, pero bueno, eso es en realidad, y bueno, pues es la zona del silencio por la no propagación de las ondas hertzianas en algunos puntos de ahí. Y eso es fundamentalmente, pero no es que se vuelvan locos los relojes o las brújulas, pues eso realmente no ocurre en esa zona, pero sí la dificultad para la propagación de las ondas hertzianas. Esa zona, por su naturaleza, platicaba el ingeniero Harry de la Peña, por su naturaleza era una zona totalmente magnética, y pues
Por ello la presencia de aerolitos muy frecuente, la generación de energía, fenómenos asociados a las cargas magnéticas, narra el ingeniero Harry de la Peña. También hay fenómenos de atracción muy especiales que se han dado. A la pregunta de que si se pierden las ondas hertzianas en la zona del silencio, la respuesta es no. En realidad es una zona de baja recepción. Y vamos a comenzar por el hecho de que el mito, porque eso es un mito, de la zona del silencio comenzó cuando el ingeniero Harry de la Peña, que era entonces un asesor de Pemex y buscaban un yacimiento petrolífero por el lugar, descubrió que en algunos puntos la transmisión de radio se perdía. Ese hecho fue lo que motivó que continuara adelante con su investigación. En esta fotografía que voy a describir está el ingeniero Harry de la Peña en algún lugar de la zona del silencio que no se puede identificar, con un radio de transistores. Nos está mostrando el lugar en donde se pierde el sonido. Y esta foto es realmente el único testimonio que tenemos de dónde está ese lugar, porque fuera del testimonio de Harry de la Peña no tenemos ninguno. Bien, este simple hecho, la baja transmisión por algunos radios en los años 60, y hay que ver que son los años 60, no es la época actual, fue lo que desató el fenómeno de comenzar a llamar al lugar un lugar misterioso. En principio el lugar se llamaba la zona de silencio y posteriormente las versiones cambiaron y se llamó zona del silencio. Ahora, toda la teoría de la pérdida de sonido en realidad se basa únicamente en la versión de Harry de la Peña, y lo único que pueden ofrecer la gente que promueve el lugar, no el lugar, sino las mentiras del lugar, es una frase muy bonita que dice: los lugares no pueden mapearse porque parecen dispersarse por todo el lugar y son variables. Nadie puede explicar el fenómeno. Eso es lo que se dice. Yo digo, y yo pienso, que si un lugar no puede ser localizado, ni medido, ni siquiera, válgame Dios, señalado, hay que preguntarse en realidad si ese lugar existe o no, ¿verdad? O si el fenómeno existe en realidad. Pero la causa final y la razón final de la baja transmisión, no de pérdida de sonido, aclaro una vez más, es que el lugar llamado zona del silencio está en el bolsón de Mapimí. Es un lugar despoblado, alejado bastante de las zonas urbanas. Cerca hay dos plantas industriales que están bastante lejos y son muy aisladas. O sea que ese lugar realmente es un lugar en medio de la nada. Y eso podría explicar simple y sencillo. Eso explica realmente por qué se pierden las ondas hertzianas en algunos puntos. Pero miren, la mejor prueba de que no es cierto es que si simplemente ustedes acuden ahorita en ese lugar y llevan un radio moderno, se van a dar cuenta que el sonido no se pierde en ningún lado, que todo es una mentira y, como dije, es una leyenda urbana. El ingeniero Harry de la Peña comenta que el cohete Atenas, que formaba parte de la serie Apolo, en las finales de los 60, pues salió hubo un lanzamiento de prueba desde Cabo Cañaveral, Florida, y que habría de caer en Whitsands, en Nuevo México. Sin embargo, desvió 800 kilómetros. Hay algunas versiones que dicen que no desvió, sino que era a propósito que cayera. No, el ingeniero Harry mantiene su teoría de que la fuerza magnética de la zona del silencio
repito, la ubicación en el vértice de Trinos, la unión de los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, fue atraído, desvió 800 kilómetros. Y bueno, pues es un fenómeno que está totalmente a ojos de todos ver ese fenómeno. La verdad, nunca me comentó el ingeniero Harry de la Peña qué es lo que tenía, qué había en él. Lo cierto es que me dijo que formaba parte de la serie Apolo, que ese cohete salió en prueba, no iba al espacio, iba en una prueba y habría de caer en Whitsands, en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, desvió 800 kilómetros y vino a caer acá a la zona del silencio. ¿Qué pasó con la cápsula Athena? Bien, lo que sucedió es que en julio de 1970 los norteamericanos trabajaban en un proyecto militar que se llamaba Athena y lanzaron un misil desde la base de Green River, cuya trayectoria debería terminar en White Sands, en la frontera con Estados Unidos. Pero algo salió mal y el misil se siguió de largo. Ese misil del ejército continuó su camino y se estrelló al fin en la zona del silencio. El proyecto era un proyecto experimental y este hecho comenzó a llamar la atención por la zona del silencio a nivel nacional. Impactó el Athena cerca de un cerro llamado San Ignacio, pero en la parte de Chihuahua. Por poquitos kilómetros cayó en la parte de Chihuahua, en el lugar de la zona del silencio. Las coordenadas específicas y todo está bien determinado. Ese fue el cráter que hizo el Athena cuando cayó. Ahora, a partir de entonces comenzaron a llegar gente de Estados Unidos buscando el lugar en donde había caído. Bien, los norteamericanos, con el fin de poder localizar su misil, le habían puesto a la cápsula una pequeña carga de material radioactivo, ¿sí? Dicho material tenía la idea de que ayudara por medio de la radiación a localizarlo. Bien, ese material, cobalto 57, hubo que retirarlo como material radioactivo con todos los cuidados del material radioactivo. Para entonces hay que tomar en cuenta, llamó la atención de ver el movimiento y la forma en que se retiró, ¿sí? Bien, ese material radioactivo fue retirado finalmente en ferrocarril, con todos los cuidados del mundo. Si lo vemos, estamos hablando de una cosa totalmente explicable por un problema experimental y no hay nada de extraño en eso. Es extraño, sí, extraterrestre ni nada, ¿sí? No, sí cayó un misil, pero el hecho no daba para tanto. ¿Qué pasó? Bien, todo el movimiento del retiro de los residuos radiactivos de la Athena causaron 1000 rumores. Todos esos miles de rumores los recogió la revista Duda en el año de 1975. Hasta este punto, todo lo que hemos hablado, tanto de magnetismo como de sonido y todo, era una cuestión puramente local. Fue la intervención de la revista Duda la que empezó a mistificar todo aquello y le empezó a dar al mito vida, ¿sí? Y asimismo ese mito pasó a ser ya nacional, ya brincó de local a nacional. Bien, una de las cosas, de la forma en que empezó a construir el mito la revista Duda fue haciendo creer, primero cambiando el misil del ejército por una cápsula de la NASA. Lo que ustedes están viendo es una imagen precisamente de la revista Duda y la describo, donde está un señor vestido como astronauta con una cápsula que dice NASA, siendo que
No, estábamos hablando de un misil del ejército, pero se estaba construyendo el mito. La otra parte del mito consistió en que inventaron, por esa fue la palabra, inventaron que Wernher von Braun, el jefe de la NASA, había visitado la zona del silencio atraído por los misterios que se contaban y que hizo algunas declaraciones, una de ellas muy famosa, aquella que dice que si yo fuera extraterrestre hubiera escogido este lugar para aterrizar. Bueno, la frase está bonita, pero todo eso lo inventó la revista Duda cuando recogió simple y sencillamente la caída del cohete. Una tena en una exposición en Nueva York. Está claro porque ahí está, la describo, dice US Army, no dice NASA. O sea, queda claro que el misil Athena no era de la NASA, era del ejército. Bien, ahora, ¿qué hay de cierto que aquí estuvo von Braun? Tampoco es cierto. Verán, el periódico La Opinión recogió los rumores que se generaban ya y mandó un telegrama a la NASA preguntando precisamente por el hecho. La NASA respondió y en el telegrama que estamos viendo y que es un telegrama publicado por el diario La Opinión en el año de 1970. En él se aclara, simple y sencillamente, no es clarísimo, dice que von Braun jamás ha estado en el área de Ceballos, ni tiene nada que ver con lo que de ahí se dice, que él nunca ha estado aquí. Así que simple y sencillamente, von Braun nunca estuvo en la zona del silencio. Y por lo tanto, la declaración aquella y todo lo que se dice, que dijo, tampoco es cierto. Queda bien claro que Wernher von Braun de la NASA jamás estuvo en la zona del silencio. Ahora nunca me comentó el ingeniero Harry de la Peña qué es lo que tenía, que había en él. Lo cierto es que me dijo que formaba parte de la serie Apolo, que ese cohete salió en prueba, no iba al espacio, iba en una prueba y habría de caer en Whitsands, en Nuevo México, en el desierto de Nuevo México. Sin embargo, desvió 800 kilómetros y vino a caer acá a la zona del silencio. Bueno, pues hubo infinidad de teorías, y sigue habiendo muchísimas teorías, las cuales yo respeto. Yo comentaré únicamente lo que afortunadamente tuve de conocimiento del ingeniero Harry de la Peña, que también reconoce a don Luis Maeda como parte de las gentes que se dedicaron a la investigación de esta zona, y son sus teorías muy personales y que las vivieron y que las conocieron, y pues yo retransmito. Afortunadamente tengo grabaciones que tendremos la oportunidad pronto de tener también a disposición de la gente interesada. Habremos de realizar unos proyectos de investigación periodística profundos, habremos de hacer algunos documentales y habremos de narrar la versión directa de grabada, el testimonio del ingeniero Augusto Harry de la Peña, que en paz descanse, pues que él relata todo esto, y pues que ha sido todo un fenómeno donde hoy hay que reconocer también la verdad absoluta. No sé dónde estará, pero la verdad es que ocurren ahí infinidad de situaciones, circunstancias y todo. También ahí no nada más es un fenómeno esotérico, un fenómeno de energía o un fenómeno de la ventana al universo, es también un lugar que ha sido investigado científicamente por la UNESCO a través de sus científicos con la creación de la reserva de la biosfera del Bolsón de Mapimí, y que está auspiciado por la UNESCO con sede en París, y que desde el gobierno del entonces gobernador, la administración del entonces gobernador del estado de Durango, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, fue el principal impulsor y quien logró que la UNESCO le diera la categoría
de reserva de la biosfera y zona protegida, y ahí se realizan investigaciones permanentemente para pues, ver todos los fenómenos, sobre todo las de mutación de la flora, la fauna, cómo ha sido transmutada. Ahí es un desierto inhóspito, seco, árido, pero en otros tiempos, muy lejanos, fue el antiguo mar de Tetis. Y bueno, pues ahí el ejemplo es que la tortuga se ha mutado y pues de ser un ser de origen de acuático, pues vive en la total escasez del agua. Y bueno, pues y la mutación de las plantas, sus coloridos y todo, son todo un fenómeno que realiza la investigación la UNESCO, que ahí sus científicos están permanentemente, y todo esto gracias al gran interés que tuvo el doctor Héctor Mayagoltia Domínguez, que fue gobernador de Durango, recuerdo del 70 al 76, algo, no, perdón, no sé, la verdad, desde el 70 al 76 posiblemente fue gobernador de Durango, o del 76 no sé, en esas fechas el doctor Mayagoltia, él impulsó y en la misma comunidad científica en París hizo la exposición de dos elementos fundamentales para creación de reservas, que en Durango tienen dos. Es una, la reserva de la biosfera del Bolsón de Mapimí, donde está la preservación de la tortuga del desierto, y acá en el municipio de Vicente Guerreros, en Durango, se tiene la reserva de la biosfera de la Michilía, donde está la preservación del lobo mexicano, donde se tienen con las últimas especies, y ahí se cuida y se protege esa especie de lobo mexicano. Y bueno, fue también bajo el impulso del doctor Mayagüez. Se dice también que en la zona del silencio existe un enorme campo magnético capaz de atraer inclusive meteoritos del espacio, y que es la causa, dentro de otras cosas, de que se pierda el sonido porque atrae a las ondas hertzianas. Se dice también que parte de ese magnetismo del suelo proviene de que ha sido un lugar donde hay tantos meteoritos magnéticos que dichos meteoritos han hecho que el lugar sea una especie de imán. Repito, todo esto se dice, pero ¿qué es cierto? ¿Hay material magnético? Vamos a verlo. Bien, sí, hay material magnético, ligeramente magnético en algunas partes. Quiero aclarar que no está en todo el lugar, sino únicamente ciertas partes contienen el material ligeramente magnético. El primero es el material sedimentario. Este material se formó geológicamente, lo explicaremos después, y contiene magnesio. Y ese contenido de magnesio es el que lo hace ligeramente magnético. ¿Qué tan ligero? Bueno, que simplemente apenas es capaz de atraer una brújula de cercas. Ese es uno de los materiales que se encuentran en el lugar y no tiene nada que ver con los meteoritos. El otro material que también se encuentra en algunas zonas de la zona del silencio es una especie de arena negra. Esa arena se le puede atraer con un imán fuerte, logra atraer algunos gránulos negros que son ligeramente magnéticos. Bien, ese material es ferrita, es un óxido de fierro, es un mineral de origen volcánico y no tiene nada de extraño. Se encuentra también en algunas partes de la zona del silencio. Bien, tampoco tiene nada que ver con los meteoritos. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasaría si ese, aunque sea poco, material magnético podría generar un campo? Bien, el campo magnético del cual se habla, igual que la pérdida de sonido, que aclaro que ni el mismo Harry de la Peña encontró, ni él lo señaló cuando estaba vivo, el campo magnético es lo mismo. Todos dicen que está ahí, que atrae meteoritos, pero resulta que nadie lo puede medir ni sabe en dónde está. Una vez más es para cuestionarse seriamente qué tan cierto es aquello.
tendríamos que contar con investigaciones más profundas que harán los investigadores. Yo lo que cuento es realmente de lo que yo a través del ejercicio del periodismo logré conocer, en lo que tuve la fortuna de conocer pues, al doctor Mayagoitia, la fortuna de conocer al ingeniero Harry de la Peña y conocer lo que de esa zona se conoce, pero más allá, avistamientos, cosas extrañas, la verdad yo no conozco. Hay gentes que le dan también esa parte mística a la zona del silencio, porque eso es una zona mística donde usted encuentra fenómenos naturales, fenómenos astronómicos. La verdad, estar ahí, sobre todo en esta temporada, ya viene el equinoccio de la primavera, y estar en esa parte y ver, alcanzar y voltear al cielo, realmente es una ventana. Sientes como si vinieran, como si cayeran las estrellas. Es impresionante esa ventana al universo que nos da ese lugar tan especial, tan místico, pero sobre todo un lugar que la naturaleza ha mostrado como un lugar que nos debe de llevar a la investigación, al conocimiento, porque guardan muchas cosas del pasado y sin lugar a dudas nos van a dar muchas cosas para el presente y el futuro. Bueno, la famosa zona del silencio se ubica dentro de la reserva de la biosfera Mapimí, que es un área natural protegida de carácter federal, y lo que los lugareños señalan como zona del silencio se ubica en el estado de Coahuila, para los de Coahuila, en el estado de Durango para los de Durango, y en el estado de Chihuahua para los de Chihuahua, ¿no? Entonces la zona del silencio es una región donde se juntan los tres estados dentro de esta área natural protegida. Pues hasta ahorita a nosotros no nos ha pasado nada. Le podría decir que donde dicen que la zona del silencio, este tercial que todo invade ya lo colonizó. Entonces te subes a algunos cerritos ahí donde está la zona del silencio y puedes llamar por celular. Entonces yo no sé si las ondas hertzianas se pierdan o se perderían antes. Eso sí, no sé. Ahorita hasta señal de celular tiene. La región tiene diferentes conformaciones, desde origen de las sierras de caliza, en la famosa zona del silencio. Dentro de ese proceso evolutivo se quedó una pequeña loma, llamémosle así, con partes o piedras de hematita, que es un material ferroso, el cual genera magnetismo con algunos otros objetos, por ejemplo, con las brújulas, con los relojes de antes que tenían, que funcionaban con cuerda. Entonces, yo no dudo de que haya magnetismo por el origen y conformación de la zona terrestre, llamémosle así, que quedó en esto que fue parte del mar de Tetis. No existe el único meteorito más cercano que cayó en la zona fue el meteorito de Allende, en el estado de Chihuahua, que está algo retirado de la zona. Y los pedazos de material ferroso de hematita, que en la famosa zona del silencio decían que eran pedazos de meteorito, y por eso la gente se empezó a llevar los pedazos de meteorito y no era más que material de hematita, material ferroso, y eso pues le fue quitando magnetismo a ese lugar, no a ese espacio que se le conoció como la zona del silencio, o se le conoce como zona del silencio. Según lo que yo he leído y algunos periódicos y en el libro que el doctor o el ingeniero Harry de la Peña escribió, hay manifestación al respecto, ¿no? De que Francisco Sarabia pasó por ahí,
perdió la señal o la comunicación, y es todo lo que yo sé de al respecto, pues. Bueno, igual, según lo que está escrito, es que el cohete Athena fue lanzado y su punto de aterrizaje era White Sands, las arenas blancas en Nuevo México, y por un error de cálculo, vino a caer en la famosa zona del silencio, lo cual le dio más fuerza al mito de la famosa zona del silencio. Sí, de hecho todas las especies endémicas se refieren a que su distribución es muy localizada. Quiere decir que esas especies nada más ahí están. En todo el mundo, todas las especies endémicas, su distribución es limitada. Las especies que hay en la región, en la reserva de la biosfera Mapimí, son especies endémicas porque en ese proceso evolutivo lograron adaptarse a las condiciones de desierto y poder subsistir o seguir caminando en el proceso, ¿no?, evolutivo, el cual sigue siendo constante, ¿no? Entonces, las especies endémicas que hay en la reserva se restringen única y exclusivamente a la región. No hay en otra parte del mundo estas especies, por su proceso de adaptación y sus características evolutivas. Y el ejemplo más palpable es la tortuga del bolsón. Pues yo les digo que quizá pocos son los elegidos para que se les manifiesten la presencia de esas luces o de ovnis o de extraterrestres. Yo en lo personal no me ha tocado más que ver luces que son comunes en todos los desiertos del mundo. Existen fenómenos lumínicos, se les llama, muy raros, no tienen explicación, y pues eso es lo único que me ha tocado a mí, ver una luz en tal parte que parece un vehículo que en la noche vamos a encontrarnos porque vamos por el camino, y esa luz jamás la encontramos, jamás nos encontramos. Eso es todo. A algunas personas se les ha manifestado eventos luminosos extraordinarios, como al usarle así de repente en el área donde están acampando, pero pues hasta ahí es lo que me ha tocado vivir y que me han platicado. Claro que sí. Nosotros trabajamos 6 líneas de acción, y sobre eso la línea de protección trabajamos proyectos de vigilancia comunitaria, donde las comunidades o los dueños de los predios son los principales vigilantes y son quienes cuidan lo que es de ellos, ¿no? Tenemos la otra línea de manejo y conservación, donde trabajamos restauración de suelos con un principio básico que tenemos en la reserva, que es: si nosotros conservamos suelo, conservamos el elemento básico donde puede haber vida o donde hay vida. Entonces restauramos suelos, manejamos escorrentías y manejamos el mejoramiento de hábitat de las especies a través de la siembra de pastos nativos. Otro aspecto es producción de carne orgánica. La principal amenaza de la reserva era la ganadería. Hace 20 años nos dimos a la tarea de trabajar con los productores hacia el ordenamiento de la actividad ganadera. Se ordena la actividad, y bueno, pues Durango en esta región tiene castigo, no puede exportar ganado. Entonces pues había que buscar una opción de producción que le diera un plus a ese manejo, ¿no? Y logramos la producción de carne orgánica, la cual, bueno, está en proceso.
quien guste, le puedes pasar mi teléfono. Tenemos ahorita carne saludable, muy rica. Ese es uno de los proyectos bastante importantes. Otro de nuestros proyectos es el monitoreo de la biodiversidad, donde monitoreamos tortuga del bolsón, monitoreamos aves de pastizal, monitoreamos aves residentes, águila real y venado bura, así como la erosión o la pérdida de suelo que vayamos teniendo, ¿no? Esos son algunos de los proyectos del programa de educación para la conservación de la tortuga, del pastizal, manejo de residuos sólidos, educación ambiental de águila real. Otro es el apoyo a los investigadores que trabajan en la reserva, y el programa o proyecto de gestión, que es el buscar recursos, ya que el gobierno mexicano tiene pocos recursos para las áreas protegidas. Pues nos vamos a la tarea de buscar recursos fuera del país, buscamos recursos, vamos a empezar a buscar recursos a nivel regional, y esos son las líneas y programas que tenemos trabajando en la reserva. Bueno, la zona del silencio está muy publicitada, ha sido visitada por muchísima gente, pero aparte de ser zona del silencio, es un área natural protegida de carácter federal, donde vive gente, donde hay sistemas productivos y donde el turismo que se da ahorita es un turismo ordenado, el cual es, digamos, ejecutado, o es un proyecto de ingresos alternativos para habitantes de la región. Quien guste visitar la famosa zona, pues se meten a la página de la reserva de Facebook, y ahí les podemos dar la información, o nos pueden llamar a los teléfonos de la oficina, buscan en el Google, ahí aparecen los teléfonos, con muchísimo gusto, correos electrónicos, y les informamos. Y lo más importante, en la zona del silencio está dentro de la reserva de la biosfera Mapimí, cuyo valor biológico, histórico y cultural pues también es bastante importante, aparte de toda la famosa zona del silencio, ¿no? Hoy ya sé cómo resolver un misterio si no hay ningún misterio, porque no hay ningún misterio en la zona del silencio. Todo lo que está ahí es natural y es maravilloso. Bien, ¿qué nos queda al final de la zona del silencio? El silencio no existe, el campo magnético no se puede medir, los meteoritos son los mismos que caen en todos lados, Von Braun jamás visitó este lugar, los testimonios que existen son testimonios de los cuales no existe ninguna prueba. Así, todo el engranaje que construyó este enorme teatro, tratando de encontrar cosas que no son. O sea, no puedes decir resolví y después de que le quitamos todas esas falsedades a la zona del silencio, ¿qué nos queda? ¿Qué es real? El bolsón de Mapimí. Una maravillosa zona ecológica que tenemos que cuidar y que es por muchísimo más valiosa con lo que ya tiene y que no necesita que le agreguemos absolutamente nada para ya existir. Lo único que nos pide la zona del silencio es que la dejemos de llamar así, que la volvamos a llamar por su nombre, bolsón de Mapimí, y que lo respetemos. Y simple y sencillamente sigamos la voz de la naturaleza. Vive y deja vivir.